Quizá lo sepan, mi nombre es Javier Urra. Fui el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Pero además he sido el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor. Teniendo en cuenta que he trabajado más de 31 años en la Fiscalía del Menor, pues me siento, la verdad, cualificado para hablar de un tema, cual es erradicando tópicos de la infancia. He publicado 89 libros, casi todos referidos a temas de infancia. Por cierto, que les tengo que decir que los escribo todo a mano, simple. Todo lo que escribo lo escribo a pluma. Luego algún secretario o secretaria me lo pasa a limpio. Y doy muchas conferencias en pueblos, ciudades, la mayoría en España, sobre infancia. Hablo mucho con padres, pero es que además yo presido la comisión rectora y soy el director clínico de Recurra Ginso. Tenemos 3 centros, uno en Brea del Tajo, con 96 chicos, que algunos han intentado suicidarse. No estoy hablando de autolesionarse, sino suicidarse, y lo van a intentar de nuevo si pueden. De chicos que generan violencia filoparental, violencia ascendente contra los propios padres, de chicos que tienen pensamientos obsesivos, compulsivos, de chicos que tienen ideaciones extrañas. Muy complejo, pero es verdad que yo dirijo un equipo de 135 profesionales, entre médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales. También la clínica ambulatoria en Corazón de María 80, que es donde yo tengo mi despacho, y ahí vemos casos, como su nombre indica, que se tratan a lo mejor pues una vez o dos por semana y la persona vuelve a su hogar, a su vida cotidiana, porque son hechos puntuales que a veces se dilatan en el tiempo y que tienes que ir cambiando un poco la forma de procesar, de elaborar, de posicionarse. Y por último, tenemos un hospital de día en la calle Roncesvalles 2, frente del Retiro, que mayoritariamente es para chicas con anorexia, trastornos de alimentación, pero también hay otras características de chico. Por último, el programa Concilia, que hace que algunos de mis profesionales vayan a los hogares que funcionan mal, que están empobrecidos, y no solo en lo económico, sino primordialmente en lo social, que te encuentras con gente que los padres no trabajan, que son ludópatas, que son víctimas también de un consumo masivo de alcohol u otras drogas, y que tienen allí a sus propios hijos. Y entonces trabajamos también desde el propio hogar. Por lo tanto, muy preparado en el ámbito de infancia para hablarles del tema que hoy nos reúne, que es... Vamos a acabar con algunos tópicos de la infancia. El primero sería que la infancia es una etapa siempre feliz. Bueno, esto es algo que nos planteamos siempre. Si yo fuera niño, la felicidad de la infancia. Primero, quiero decirles que no existe la memoria. Esa idea de yo tengo una memoria, recuerdo, eso no es verdad. Es que se recompone. Esto es como la gente cuando se maquilla. Recompones la historia, pero no es puramente memoria. Hay unos estudios buenísimos de Loftus que lo demuestran. Pero no me voy a ir por ahí. Los niños, al principio, son felices si nacen en una familia donde le quieren, donde le arropan, donde le transmiten lo importante. Un niño lo que necesita es amor y seguridad. Pero hay niños que nacen en familias que maltratan, hay niños que nacen en familias económicamente muy deprimidas, que justo pueden salir adelante, llegar al final de mes, que con dificultad para tomar carne de pescado una vez a la semana, para que haya una buena calefacción. Pero digo, hay padres que están enfermos. Y no es una crítica, pero si tú naces en una familia donde tu madre es depresiva, vivir con una madre depresiva marca tu presente y tu futuro, sin duda. Y qué decir de los que son adictos, por ejemplo, al juego, la ludopatía. Y qué decir los que son violentos y generan violencia de género. Y por lo tanto el niño, lo que veis como un padre, grita, insulta, la llama zorra, cerda, perra a su propia madre. Y qué decir si le levanta la mano. Por lo tanto, primer tópico. No todas las infancias son felices. Nos vamos a un segundo ejemplo. Hay niños que son felices en general
pero que por sus circunstancias, porque es muy estudioso, porque tiene las orejas de soplillo, porque tiene otra identidad sexual. No he dicho orientación, he dicho identidad sexual, porque es distinto. Se encuentra en clase con que otros niños o niñas le ridiculizan, le dan la vuelta, le abren su mochila y le quitan la tarjeta del autobús, no se comen su bocata, le insultan. Pero es que el viernes, cuando llega a su casa, a su hogar, y abre su habitación y se va a su silla y a su mesita y abre su ordenador, se encuentra con lo que se va a llamar ciberacoso. Es decir, que esos mismos chicos o chicas se siguen riendo de él, lo siguen amenazando, y ese niño tiene una infancia terrible. Algunos de ellos, pocos, algunos se quitan la vida. La causa mayor de suicidio infanto-juvenil hunde su razón, no lo duden, en el acoso escolar para un niño de 7, de 12 años, ver que la gente que le tiene que creer no le defiende, porque los padres no se enteran, o porque no lo transmite, o porque cree que va a ser muy contraproducente, y que los profesores tampoco resuelven, y que los propios niños lo ridiculizan. Se puede encontrar al final con que lo cambien de colegio o de instituto, siendo que si sus circunstancias son más o menos las mismas y no tiene habilidad para tener un grupo que lo defienda, lo acaben de nuevo machacando. Y entonces ahí interioriza una idea que es errónea, absolutamente errónea, y es que él es el culpable. Por eso los niños deben de tener al menos dos grupos de amigos, el de la escuela y otro. Pues porque va a nadar, porque hace teatro, porque va a campamentos, otra actividad, donde tenga dos grupos, de forma y manera que si un grupo le ridiculiza, le deja y le genera acoso escolar, tenga otro grupo que le sirva de sostén y de defensa emocional. Pero ya hemos hablado de un segundo grupo de niños que no lo pasan bien. Tercer grupo, hay niños que nacen con enfermedades severas o que generan una enfermedad, porque hay niños que nacen con una capacidad volitiva muy buena, cognitiva muy bien dotados, pero tienen parálisis cerebral. Entonces no se pueden mover bien, son atetóxicos, hay que llevarlos en silla de ruedas, pero ellos son perfectamente conscientes de que no pueden jugar con otros niños y por lo tanto sufren sobremanera. Ya llevamos tres grupos. Hay otros niños que son felices, pero que un accidente acaba con sus padres y su hermano. Claro, hay que la infancia es poco feliz. Es decir, que estoy planteando pequeños grupos, pero que si vamos sumando esos pequeños grupos, ya sale un grupo no tan reducido de niños en que, bueno, la infancia, una etapa feliz. Pero si nos vamos a otro grupo, nos vamos al grupo, por ejemplo, de los niños que no se sienten tan queridos. Yo tengo 68 años, he visto miles, no cientos, miles de casos de pacientes, pero siempre recordaré el segundo caso que vi, y fue un padre que vino a mi consulta y me dijo, mire señora, yo creo que el segundo no es hijo mío. ¿Ese niño sabrá que su padre piensa eso? No. ¿Captará que su padre trata con otro cariño al primero y al tercero? Sí. Por lo tanto, esto de que los niños son siempre felices es un tópico, pero un tópico irreal, un tópico falso, un tópico que no se sostiene y que deberíamos de erradicar. Punto primero. Nos vamos a otro. La idea de que hay que sobreproteger a los niños es otro error de punto. Vamos a ver. Un niño para correr la maratón de Nueva York tiene antes que haber andado, pero para andar antes tiene que haber gateado. Y por lo tanto, es como si tú te montas en bicicleta. Para montar en bicicleta, antes o después te tienes que caer, seguro. Es verdad que te pueden poner unas ruedecitas pequeñas. Es verdad que puedes ir con un casco, con coderas, con rodilleras, de manera que si te caes no te lesiones. Pero que te vas a caer montando en una bicicleta, eso seguro. Entonces tenemos algunas madres, algunos padres en esta sociedad actual que sobreprotegen a sus hijos, que no quieren que sufran.
Pero eso es un error. Porque un día esa niña, ese niño va a enamorarse de alguien y ese alguien no le va a querer. Esa madre y ese padre se van a declarar impotentes porque no pueden conseguir que otra persona le quiera. Tú no puedes obligar a nadie a querer o a amar. No le puedes obligar. Por lo tanto, ahí estamos en otro tipo de estructura. No sobreprotejan a los hijos. Escribí un libro que es Déjenme crecer. O su hijo, en vez de un árbol fuerte, será un bonsái. No a la sobreprotección. Tercer tópico que me gustaría plantear en relación a la infancia. Hacer niños yoicos. Yo, mi, para mí, aquí, ahora. Hay un estudio buenísimo, un experimento de Miser, que pone a 3 niños pequeñitos, esto hace muchos años, es un buenísimo estudio. Son niños pequeños, no me acuerdo, si tienen 6, 7 años. Y dice, te voy a dejar un bombón. Me voy y vengo en 3 minutos. Si no te has comido el bombón, si no te lo has comido, te daré otro. El primer niño se queda quietecito, mirando el bombón. El segundo se tapa los ojitos. Y el tercero nos había dado una vuelta al psicólogo, coge el bombón y se lo comió. El estudio es muy bueno, primero porque es un estudio hecho con miles de niños. Segundo, porque es un estudio longitudinal. Los estudios longitudinales son muy buenos. En ese estudio longitudinal descubrimos que 14 años después, ¿quién tenía problemas? De consumos, problemas sociales, problemas con la justicia, problemas... El que se comió el bombón. El de lo quiero aquí y ahora. El que no es capaz de aceptar la frustración. El que no es capaz de diferir las gratificaciones. Ténganlo también en cuenta. Tópicos de la infancia. Los padres creen que tal y como yo eduque a un hijo va a ser. Bueno, en gran medida sí. Pero decía Alport, que era un psicólogo inteligente, con el mismo fuego que haces un huevo duro, con ese mismo fuego derrites la mantequilla. Pensemos en 2 gemelos univitelinos. En nada más parecido, genéticamente, que 2 gemelos univitelinos. Luego crecen, puede ser que tengan el mismo gusto por la ropa o por dónde irse de vacaciones, pero sus propios padres dirán que tienen personalidades distintas. Se nace con un temperamento y el temperamento no se cambia. Pero igual en lo físico, ni yo voy a medir 1,90, ni voy a tener los ojos azules, ni voy a ser rubio, mido 1,75, tengo unos ojos oscuros, soy moreno. El temperamento es igual, no se cambia, se hereda. Luego está el yo en mis circunstancias, que nos enseñó Ortega y Gasset. Claro, no es lo mismo vivir en el centro de España, Madrid o Soria, que irte a vivir al mar Cantábrico o a Cádiz, viendo el mar. No es lo mismo vivir en Occidente que vivir en el Serengeti. Por climatología, por entorno. Claro que las circunstancias nos cambian. Es que nosotros somos parte de las circunstancias y las circunstancias son parte de nosotros mismos. Carácter. Carácter puede en algo modificarse. Y por último llega la personalidad. La personalidad sí puede variar, depende de la actitud de la persona, de cómo quiere llevar la vida en sus propios brazos. Si yo decido comer algo menos, caminar algo más, yo adelgazaré. No le den muchas vueltas, es así. Un poquito más de deporte, un poquito más de actividad física, menos ingesta de alimentos, adelgazas. Es, por lo tanto, algo que está en mí en modificar y la personalidad también. El carácter solo en algo y el temperamento en nada. Por eso, educar a un niño es saber que también lo educa la red social, el smartphone, el colegio, los medios de comunicación, los amigos, su propia psicohistoria. ¿Son iguales los padres cuando educan al primer hijo que cuando educan al tercero?
las circunstancias económicas y sociales eran las mismas. Por lo tanto, no demos por hecho. Y ya podemos anticipar que tu hijo no va a ser exactamente como tú quisieras que fuese. Lo cual no quiere decir que no sea más agradable, más majo y que te encante más. Pero pensar que el niño es un boceto que yo elaboro y por lo tanto ese plano va a salir así, eso es un error de base. Hablamos hoy de erradicar tópicos de la infancia. Un niño puede ser malo. Tema interesante. Hay una película cuyo título es poderoso, que es Asesino Nato. ¿Se puede nacer asesino? Yo les digo que no. ¿Puede haber circunstancias que hagan que un niño sea agresivo? Yo les garantizo que sí. Es decir, nosotros tenemos grabado en vídeo con un niño de 3 años, llora, y otro niño le mira, le ve, y va y le entrega su propio juguete, para que el niño deje de llorar. Sin embargo, tenemos grabado en vídeo que un niño de 3 años está llorando, y otro niño le ve, se acerca y aprovecha para quitarle al que está pasando la mano y llora el juguete. ¿Qué lleva a que un niño de 3 años, tenga posiciones tan distintas, uno tan cariñoso, tan tierno, tan próximo, tan empático, y otro tan duro? No diré psicopático, porque no podemos emplear esa terminología en niños, pero sí de altísima dureza emocional, que ha llevado a un niño a ser así, en todo caso. Si subimos un poquito la edad, se encontrarán con que hay niños que cometen hechos que están tipificados como delito o falta. En España, con menos de 14 años, se puede intervenir de muchas maneras, pero no judicialmente. La responsabilidad penal nace a los 14 años y se colma a los 18, en la mayoría de las maneras. ¿Por qué? Porque un niño sabe que dar una patada duele, sí. Sí, lo sabe. Con 7 años sabe que una patada duele. Y si no, se la das tú y se entera. Es consciente. Es imputable. Depende de donde la ley lo diga. En España, y a mí me parece que está muy elaborada, a los 14. Ahora bien, la otra cuestión es responsable. Antonio Damasio nos mostró que igual que tenemos la amígdala en la parte trasera del cerebro, que es paralítica y nos hace ser posesivos, a veces celosos, muy de nuestro propio espacio, territoriales, hemos ido desarrollando como especie lo que se llaman los lóbulos frontales, que son estos que están aquí delante, y que nos permiten lo que se llama, desde las neuronas espejo, ponernos en el lugar del otro. Y a veces nos compadecemos cuando vemos a alguien llorar o sufrir, o reímos cuando vemos a alguien que ríe muy a gusto. Esa capacidad que tiene el ser humano para ponerse en el lugar del otro, también en cómo piensa, cómo siente. Porque el ser humano, no olviden ustedes, que tiene lenguaje. Y ya nos lo enseñó Vygotsky, que pensamiento y lenguaje van de la mano. Por lo tanto, hoy he querido hablarles de algunos tópicos en relación con la infancia. Ni todo niño es feliz, ni todos los niños nacen sanos, ni todos los niños son aceptados en la escuela, ni todos los niños deben de ser sobreprotegidos, ni todos. Porque al final, cuando hablamos de los jóvenes, los adolescentes, los niños, pues es cada niño, es cada adolescente, es cada chica joven. No hagamos las cosas como grupo. Por cierto, que los medios de comunicación a mí me han entrevistado miles y miles de veces sobre jóvenes. Jóvenes y alcohol, jóvenes y violencia, jóvenes y suicidio, jóvenes... Claro, siempre me ponen el foco en temas problemáticos, preocupantes. Nadie me ha preguntado, una pregunta fácil. Dígame cosas positivas de los jóvenes. ¿Qué le han enseñado a usted los jóvenes? Porque entonces tendríamos una realidad mucho más amplia, más rica y más cierta de la verdad. No todos son sucesos, no todos son bonitas narraciones. Hay que ir buscando la verdad. Y en ese sentido es bueno que ustedes, si son profesores, si son abuelos, si son padres, si son hermanos mayores, lean, estudien, se preparen para educar a un niño.
Cuando adquirimos un coche, incluso cuando adquirimos una grabadora, leemos, pues nada, unas instrucciones de uso. Más complejo educar a un niño, que no es la mal llamada inteligencia artificial y que no es algo que se quiere comparar y que no tiene ningún elemento de comparación, como es una mascota. Nos volvemos a encontrar. Javier Urra, doctor en psicología y doctor en ciencias de la salud, académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias.